nuestra Biblia en Éxodo capítulo 33, donde tuvimos recién la lectura bíblica, y aprendamos de la mano de Moisés esta visión de vida, estos tres objetivos. Esta mañana solo vamos a ver dos de esas peticiones y dejaremos la tercera petición para el siguiente domingo. Éxodo capítulo 33, versículo 1. ¿Todos tienen su Biblia, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Abrámosla entonces en Éxodo 33, versículo 1, que dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. En primer lugar, hermanos, en este texto notamos nosotros algo como que no suena bien, ¿no es cierto? En los primeros versículos, ¿cómo se refiere Dios a su pueblo Israel? ¿Notaron eso en el versículo 1? Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú, ¿y qué dice? Y el pueblo que sacaste de Egipto. ¿Es la manera normal en que Dios se dirige a su pueblo? No es la manera normal. ¿Cómo se refiere Dios a su pueblo? Mi pueblo, que yo saqué de Egipto. Pero notaron, hermanos, que en los primeros versículos Dios se refiere a Israel como el pueblo y le dice a Moisés: el que tú sacaste de Egipto. Parece ser que Dios está airado en este texto contra el pueblo. Pero la cosa se pone todavía peor cuando vemos en el versículo, en la parte final del versículo 2, cuando dice: y yo enviaré al ángel, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré, dice el texto, al cananeo y al amorreo, y no subiré contigo, porque eres pueblo de dura cerviz. Hermanos, vemos ahora acá otro detalle y todavía mucho más delicado, que Dios les dice que ya no subiría con ellos a la tierra prometida, sino que enviaría un ángel para que los protegiera y los guiara. La pregunta, hermanos, es: ¿por qué Dios ha decidido no ir más con su pueblo? Y esto debe a nosotros hacernos reflexionar. Porque yo quiero, hermanos, que Dios venga con nosotros, que Dios nos guíe en este 2022. Pero en ese momento Dios les está diciendo: ya no más con ustedes, les voy a enviar un ángel. Y Moisés, ese pueblo que tú sacaste, guíalo a la tierra de Canaán. ¿Por qué está Dios airado contra su pueblo en este pasaje? Si uno lee el capítulo 32, se dará cuenta de uno de los pecados más vergonzosos y más oscuros del pueblo de Israel. Uno de los episodios más difíciles. Y es que mientras Moisés se encontraba en aquella montaña recibiendo las tablas de la ley, mientras Moisés se encontraba en aquel momento de gloria y de especial envergadura para Israel, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Dios allá abajo? Estaban en plena idolatría. Había Aarón pensado, y a lo mejor con el deseo de tomar el liderazgo de la nación, que Moisés ya no regresaría más. Y el pueblo de Israel dice: mira, Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés, así es que hagamos algo porque seguramente ya no va a volver. Y entonces Aarón les dice que traigan todos los zarcillos, las cadenas, aretes, etcétera, hablando de nuestro tiempo,
Y Moisés y Aarón hace un becerro de oro con todo el oro que le trajeron. Así es que mientras Moisés está en una montaña recibiendo la ley de Dios, el pueblo se ha fabricado un becerro de oro. Y lo más interesante, hermanos, que no estaban cambiando según ellos a Jehová, sino ese becerro lo hicieron para la adoración de Jehová. ¿Cuántos se identifican, hermanos, con Israel en Éxodo 32? ¿No es cierto que a la primera oportunidad que tenemos de formar ídolos en nuestra vida porque sentimos que Dios nos ha dejado o porque sentimos que Dios está distante, lo primero que hacemos es formarnos nuestros propios becerros de oro? Así es que cuando Moisés regresa junto con Josué de aquella montaña, oyen que hay alaridos y Josué le dice a Moisés, bueno, parece que son alaridos de guerra o de victoria. Y Moisés le dice, no es ese tipo de celebración que escuchamos ahí abajo. Y cuando Moisés ve el tremendo sacrilegio que el pueblo de Israel está haciendo, tira las tablas de la ley. Fue una época oscura, un momento oscuro y vergonzoso y triste para Israel. Y por eso Dios en el capítulo 33 le dice al pueblo en el versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sabe qué hace Dios, hermanos, con un pueblo terco, necio y rebelde? ¿Sabe qué es lo que hace Dios cuando endurecemos nuestro corazón y nos volcamos a los ídolos? Dios se aleja de nosotros. Y eso es lo que está haciendo en este pasaje, alejándose del pueblo de Israel. No subiré más delante de ti. Pero lo que viene a continuación, hermanos, o lo que vemos en este pasaje, es todavía una de las cosas más tristes que puede pasar en toda la Biblia. Y es que Dios les hace a los israelitas una oferta única en toda la Biblia. Y una oferta que es realmente irónica. Porque si ustedes se dieron cuenta, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, Dios les ofrece por lo menos 3 cosas a Israel. La primera es que van a entrar en la tierra prometida, que fluye leche y miel. Eso es como Estados Unidos, digamos, pero 10 veces mejor. Todos querían ir a Canaán en aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Y Dios les dice, fíjense, les promete y les dice, lleva a este pueblo y van a vencer. Esa es la segunda cosa que Dios les promete. No les dice que van a ser derrotados, les dice que van a vencer al Eteo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. Y la tercera cosa que Dios les garantiza es que tendrían un ángel que los iría a proteger en todo el camino y que les ayudaría a vencer a sus enemigos. Mire qué interesante esta oferta, pero con un pequeño detalle. Mi presencia no estará con ustedes. ¿Aceptaría usted esa oferta? Dios les dice, vayan. Moisés, va a estar un ángel, van a vencer a los heteos, a los cananeos, yo los voy a proteger a través del ángel y van a estar en la tierra que fluye leche y miel, solo con un pequeño detalle. Mi presencia ya no irá con ustedes. Hermanos amados, esto es justamente lo que ellos querían escuchar. Esto es lo que el pueblo de Israel en realidad quería escuchar. Las bendiciones de Dios sin la presencia de Dios. Esto es lo que tanto sus oídos querían escuchar. Bendición, prosperidad, éxito, pero sin la presencia de Dios. Y esto, hermanos, es lo que vamos a estar escuchando en el mes de enero a través de falsos profetas que sin duda ya empezaron a dar profecías para el 2022, ¿no es cierto?
¿Y cuáles son esas profecías que escuchamos? El año de la prosperidad. Este es el año de la restitución, en que lo que perdiste por la pandemia lo vas a recuperar. Este es el año de la conquista, dicen otros falsos profetas. Siempre en enero se llenan de este tipo de profecías. Hermanos, un falso profeta siempre va a prometer o anunciar bendición sin arrepentimiento. ¿Alguna vez usted ha escuchado de parte de estos profetas decir, este es el año del arrepentimiento? ¿Alguna vez hemos escuchado por televisión a estos falsos profetas decir, este es el año del quebrantamiento? Pero aquí Dios está probando a su pueblo y les dice, van a entrar a la tierra prometida, pero mi presencia no irá con ustedes. Y es justamente, hermanos, lo que el evangelio de la prosperidad asegura. El evangelio de la prosperidad no está interesado en la gloria de Dios más que en el bienestar personal, material. A los predicadores del evangelio de la prosperidad no les interesa la gloria de Dios, les interesa su propio bienestar personal. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción del pueblo al escuchar que van a entrar en la tierra prometida, que fluye leche y miel, que es una tierra de mucha prosperidad, que un ángel los va a proteger, que van a vencer al cananeo, al eteo, al heveo, al jebuseo? ¿Cuál es la reacción? Versículo 4 y 6. Leamos juntos, dice, y oyendo el pueblo esta, ¿qué dice? Mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Una mala noticia. Eso es, hermanos, lo que el evangelio de la prosperidad promete. Es una mala noticia, no son buenas nuevas. Porque cuando ponemos nuestros ojos solo en los bienes materiales, cuando ponemos nuestra mirada solo en la prosperidad material sin la presencia de Dios, es una mala noticia, hermanos. Y yo quiero decirles, amados hermanos, a los jóvenes, a todos los que estamos acá, asegurémonos que en este 2022 no alcancemos el éxito sin Dios. Porque ¿sabe cómo está probando Dios aquí a su pueblo? Les está ofreciendo el éxito sin su presencia. Querido joven, querida señorita, tú te puedes graduar de la universidad dejando en el camino a Dios. Tú puedes tener éxito en este 2022 dejando a Dios en el olvido. Pero Israel, hermanos, en este momento entendió y dijo, esta es una mala noticia. Dios nos está ofreciendo la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, pero sin su presencia. Y ellos, hermanos, toman acciones y dicen, esto es una mala noticia. Y dice, se visten de luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Saben qué significa atavíos? Sus aretes, sus zarcillos, sus vestuarios elegantes. Sino dice el texto, se vistieron de luto. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Cada vez que Israel, en momentos como estos, se vestía de luto, era porque era un símbolo externo de algo interno que estaba sucediendo en su corazón. El vestuario de luto reflejaba la tristeza y el dolor de saber que Dios ya no estaría con ellos. Y en esta época de Año Nuevo, que se habla mucho del estreno, ¿verdad? ¿Ya compró usted su estreno, verdad? Y ahora tenemos atavíos nuevos, a lo mejor. ¿Cuál es el atavío que Dios desea? ¿Sabe qué significa esto, hermanos, que se vistieron de luto? Esto es el vestuario del arrepentimiento. Asegurémonos, hermanos, en este año nuevo de ponernos el vestido del arrepentimiento. De ponernos el vestido, el traje en el corazón
del arrepentimiento. Y esto es lo que hace en este momento Israel. Hermanos, en ese sentido nosotros debemos recordar lo que el salmista dijo en el Salmo capítulo 51, versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Esta semana estamos en 21 días orando antes del amanecer. Este es el segundo día. Y yo sé que después de una desvelada de Año Nuevo, ¿verdad? Lo que uno menos quiere es levantarse de madrugada. Empezamos en el tercer domingo de este mes de enero con los ayunos y también con los devocionales en la noche. Pero hermanos, este versículo nos dice, eso no es lo que impresiona a Dios. Hacer sacrificios, levantarse de madrugada, hacer ayunos. Dice la Biblia, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Leamos juntos, hermanos. Los sacrificios de Dios son, ¿qué dice? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ese es el vestuario que el Señor quiere para este 2022. Que recordemos, hermanos, no se trata de actividades, se trata de una actitud de corazón, de quebrantamiento. Así es que cuando ellos estaban despojando de sus atavíos, estaban despojando de sus arcillos, en realidad se estaban despojando de esos ídolos que estaban en su corazón. Versículo ahora 7 del capítulo 33. Moisés entonces dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Llama mucho la atención, hermanos, vean cuál fue el nombre que le puso Moisés, guiado por Dios, por supuesto, al primer tabernáculo, ¿verdad? Hoy día se le llama a muchas congregaciones diferentes nombres, Castillo Fuerte, Camino de Vida Eterna, pero ¿saben cómo le puso, hermanos, Dios al primer tabernáculo? ¿Tabernáculo de qué? Reunión. ¿Y de reunión de quiénes? Entre Dios y su pueblo. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento, mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, Dios quiere tener una relación con nosotros, personal. Y noten ustedes que Moisés no erige, no levanta el tabernáculo dentro del pueblo, sino fuera del pueblo. Porque esto les recordaba que Dios es santo y ellos pecadores. Y necesitaban un mediador. En este caso era Moisés. Porque Dios es santo y nosotros pecadores. Y eso era el recuerdo perenne de que debían tener esa reverencia delante de Dios. Pero hermanos, me llama mucho la atención cómo el pasaje nos explica cómo eran los devocionales de aquel entonces. Nosotros hoy tenemos devocionales todos los días a las 9:30 por medio de Zoom, donde leemos la Biblia, oramos. ¿Quiere ver cómo eran los devocionales en ese tiempo? Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Así es que imaginen ustedes el cuadro, hermanos. Están todos allí, casi 2 millones de judíos en el desierto, viviendo en tiendas de campaña. Y sus devocionales los hacían cuando Moisés se dirigía hacia el tabernáculo que estaba fuera de la ciudad.
todos tenían que pararse en la puerta de su tienda y de manera reverente aguardar hasta que Moisés entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la nube de la gloria de Dios descendía y todos debían ponerse a adorar. Es decir, hermanos, tenían que dejar de hacer lo que estuvieran haciendo, si estaban comiendo, si estaban haciendo cualquier actividad, dejaban de hacer lo que tenían que hacer y meditaban en Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo duraba Moisés en el tabernáculo? A veces duraba días, horas. Y todo el pueblo en la puerta de su casa adoraba al Señor. ¿Sabe que una de las cosas que más nos cuesta hoy día es hacer nuestros devocionales? Una de las cosas que más nos cuesta hoy día es tomar la Biblia, tener 10 minutos, 30 minutos. Vivimos tan afanados, tan ajetreados. Y a mí me llama mucho la atención un detalle, hermanos, sobre el día de reposo. ¿Sabe que Dios desde el Antiguo Testamento, cuando hizo la creación, trabajó 6 días en la creación y el séptimo Dios descansó? Y luego, en los 10 mandamientos, dejó que el séptimo día fuera para Él. ¿Y sabe qué pasaba con el que no guardaba el día de reposo? Moría. Y uno dice, ¿por qué Dios fue tan radical? Hermanos, nuestra relación con Dios es cuestión de vida o muerte. No es algo que podemos pasarnos a la ligera. Si usted ya lleva días, semanas sin leer su Biblia, sin orar, hermano, eso debería preocuparle. Porque es la relación más importante que como seres humanos tenemos. E Israel lo entendió. Por eso cuando veía la nube bajar, ellos estaban allí. Ahora noten ustedes cómo era la relación de Moisés con Dios. Versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermanos, miren el nivel de intimidad que Moisés tenía con Dios. Dice que que Jehová hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Hermanos, esta es la única vez en toda la Biblia que se menciona algo semejante. Claro que se menciona que Enoc caminó con Dios, que Abraham fue amigo de Dios, y esas son cosas muy especiales. Pero si hay un hombre, hermanos, que tenía la oportunidad de hablar con Dios, dice cara a cara, ese hombre fue Moisés. Ahora, no es que literalmente Moisés hablaba cara a cara con Dios, porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan que nadie ha visto a Dios. Es más, si nosotros notamos lo que dice el versículo 20 del capítulo 33, si usted tiene ahí su Biblia, puede ver el versículo 20 del capítulo 33, y dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué era lo que miraba a Moisés? Bueno, lo más que podemos deducir en base al texto era que esa nube, esa luz resplandeciente que él veía, Dios audiblemente le hablaba a Moisés. Pero no es que Moisés vio la cara de Dios. Porque, hermanos, Dios es demasiado santo como para poder verlo y seguir viviendo. ¿Se recuerdan de los serafines en Isaías 6? Esos seres angelicales que estaban adorando a Dios tenían 3 pares de alas. Con una dice que se cubrían sus ojos. ¿Y sabe por qué? Porque ni siquiera ellos podían ver a Dios. Pero nos llama mucho la atención porque el hecho de que signifique que Moisés hablaba cara a cara con Dios, significa que tenía tal nivel de intimidad y de confianza con Dios,
como quien habla con su amigo o con su compañero. Y en este nivel de intimidad con Dios es que Moisés le hace 3 peticiones a él, que es, hermanos, lo que yo deseo tengamos nosotros como objetivos principales para este 2022. En ese contexto, fíjense lo que Moisés le va a pedir a Dios. Capítulo 33, versículo 16. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, leamos juntos. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Hermanos amados, vean la petición que Moisés le hace a Dios. En ese nivel de intimidad, hermanos, yo no sé si usted se imagina tener a Dios allí en una nube gloriosa en este 2022 y teniendo tanta confianza y que Dios le diga, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediría a usted este 2022? ¿Qué le pediría a usted? Si Dios le da esa confianza y esa oportunidad. Bueno, primero notemos lo que Moisés no le pidió a Dios. Fíjese que no le pidió entrar a la tierra prometida. Quizás si le hubiese pedido en ese momento, Dios se lo hubiera concedido. Tampoco le pidió, hermanos, poderes sobrenaturales. Usted se recuerda que Moisés vio cómo las 10 plagas cayeron sobre Egipto. Moisés vio cómo el mar se abrió en 2. Moisés vio cómo Dios sacó agua de la roca. Moisés vio grandes milagros. Cómo una nube los guiaba de día y cómo una columna de noche de fuego los guiaba. Moisés, hermanos, vio cosas que ningún hombre ha visto. Y en lugar de pedirle más milagros, en lugar de pedirle a Dios poderes sobrenaturales, le pide otra cosa, algo más importante. Tampoco Moisés le pidió que le asegurara maná del cielo, y tampoco Moisés le pidió que sus problemas se terminaran. Por el contrario, Moisés en este texto, ¿qué es lo que le pide a Dios? Que me enseñes tu camino. ¿Para qué? Para conocerte. Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Hermanos, si había un hombre en el Antiguo Testamento que conocía a Dios, era Moisés. Pero él dice, yo quiero conocerte. Y hermanos amados, esa petición, ese objetivo debería ser el principal para nosotros en este 2022. Señor, en este 2022 yo quiero conocerte. Hermanos, todavía falta mucho por conocer a Dios. Estamos todavía apenas iniciando. La iglesia en Castillo Fuerte tiene 58 años, poquito más. Pero todavía nos hace falta conocer mucho al Señor. Yo sé que tenemos muchos proyectos, trabajo, etcétera. Pero hermanos, ¿sabe qué debería ser? El 2022 debería ser nuestra principal petición a Dios, Señor, que este año yo pueda conocerte. Y si usted ya empezó a conocerle, su petición debería ser que mis hijos te puedan conocer. Que mis hermanos te puedan conocer, que mi esposa te pueda conocer, que mi esposo te pueda conocer. Porque hermanos, no hay nada más glorioso y no hay nada más profundo en este 2022 que podamos nosotros conocer a Dios. Que me muestres tu camino, dice él. Y esto fue justamente, hermanos, otro gran hombre de Dios. Y cuando yo leía este pasaje, dice, yo quiero que me muestres tu camino para conocerte.
Otro gran siervo de Dios en el Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, escribió en Filipenses. Y ciertamente decía Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo dice, aún estimo todas las cosas por Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí en base a Éxodo 33? Pablo está diciendo, todos esos becerros de oro que yo tenía antes, ahora los tengo por basura, por la excelencia de conocer a Cristo. Y luego en el versículo 9 y 10 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Noten que Pablo también quería conocer a Dios. Y hermanos, yo creo que debe ser uno de los principales motivos de oración en este tiempo de 21 días de oración que estamos haciendo en la mañana, a las 5 de la mañana, que Dios nos permita conocerle a Él de manera más profunda. Ese debe ser sin lugar a dudas, uno de los objetivos. ¿Y sabe qué es la vida eterna? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, se trata de conocer a Dios. A medida que más le conocemos, estamos experimentando más el cielo aquí en la tierra, en nuestra vida. Si tan solo, hermanos, la venda que hay a veces en nuestros ojos fuera abierta a la hermosura y a la gloria de Dios, quisiéramos más y más de Él. Ahora noten ustedes, volviendo a Éxodo 33, versículo 14, cuál es la respuesta de Dios a Moisés. Versículo 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué dice, hermanos? Y te daré descanso. Moisés le dice, Dios, yo quiero que me enseñes tu camino. Yo quiero conocerte. Y ese Dios que había dicho que ya no iba a ir con ellos, le dice, mi presencia irá contigo. A mí me llama mucho la impresión cómo Dios no guarda enojo, cómo Él perdona. En el capítulo 33 estaban haciendo un becerro de oro, adorando a un ídolo. Y uno se pregunta, ¿y por qué un becerro de oro? ¿Dónde se las ingenió Aarón? ¿Dónde creen que vieron becerros como ídolos? En Egipto. Y lo primero que hacen después de salir de Egipto es volver a hacer esos becerros. Justamente un comentarista decía, Dios sacó a los israelitas de Egipto hacia el desierto en cuestión de días. Pero sacarles Egipto del corazón le tomó 40 años. Y me llama mucho la atención cuando Dios le dice, mi presencia irá contigo. Él les había dicho recién en los versículos anteriores, ya no voy a subir con ustedes. Pero Moisés intercede. Pero me llama la atención la palabra que dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué significa eso, hermanos? Porque Moisés está a punto de hacer el proyecto más grande de su vida. Pareciera ser que aquí Dios le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Te voy a dar unas vacaciones. Y te voy a dar descanso. Pero, hermanos, lo que va a suceder aquí es que Moisés va a tener más trabajo. Le esperan los días más difíciles. Llevar a la puerta de la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios le dice descanso? ¿Sabe por qué? Porque si su presencia iba con él, eso le traería descanso a su alma. ¿No es cierto, hermanos, que a veces pensamos que lo que necesitamos son vacaciones?
¿verdad? Es que lo que yo necesito son unas buenas vacaciones en la playa, ¿verdad? Con un mi coquito, y yo sé que eso me va a traer, a dejar el estrés. Y verdad, hermanos, que nos vamos de vacaciones y regresamos más cansados de lo que nos fuimos, y quemados y sin dinero. Y luego decimos, necesito unas vacaciones de las vacaciones, ¿verdad? Porque lo que necesitamos en realidad no es un resort donde podamos irnos a hacer un sauna a lo mejor, o en una hamaca. ¿Sabe qué es lo que nos trae verdaderamente descanso? Mi presencia irá contigo, le dijo Dios a Moisés. Un resort, la playa, una hamaca puede dar descanso al cuerpo, pero no puede dar descanso al alma. Por eso hay personas que pueden descansar muy bien en su casa, sin necesidad de ir a otro lugar, cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios y nos ponemos a cuentas con Él. Es increíble, hermanos, pero cuando uno descansa en el Señor y deja todas esas cargas, todos esos problemas. Hay personas, hermanos, que en estas fechas especiales decidieron quitarse la vida porque no hallaron descanso. Porque quiero decirles que lo único que puede darnos descanso es la presencia de Dios. Y eso fue, en realidad, lo que le dio descanso a Moisés. Si Jehová no edifica la casa, dice Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Segunda petición de Moisés a Dios. ¿Cuál es la primera petición, hermanos? Que me muestres tu camino para conocerte. ¿Cuál es la primera petición de Moisés a Dios? Dios, yo quiero conocerte. Eso es lo que yo anhelo este 2022. Yo quiero conocer a Dios. Segunda petición de Moisés a Dios, versículo 15 ahora. Y Moisés respondió, ahora esta petición, ahora, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, si la presencia de Dios no va a estar con nosotros en el 2022, hermanos, cerremos la iglesia. Y miren qué interesante, porque Moisés no quería la tierra prometida. Moisés quería al Dios de la tierra prometida. Moisés no quería los beneficios de Dios. Moisés quería al Dios de esos beneficios. Y dijo, si me das la tierra prometida y tú no vas conmigo, dice Moisés, no nos saques de aquí. ¿Y dónde aquí? ¿Dónde estaba Moisés, hermanos? En el desierto. Moisés prefería el desierto que la tierra que fluye leche y miel si la presencia de Dios no estaba con él. Y hermanos amados, esta debe ser la convicción en nuestro corazón. Dios, no quiero el éxito si tú no vas conmigo. No quiero cumplir mis metas este año si tú no vas conmigo. Prefiero quedarme en el desierto contigo que tener abundancia sin ti. Y como decían nuestros abuelos, es mejor comer tortilla con sal, pero con el Señor, que estar en abundancia, pero en pecado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Moisés entendió que lo más valioso que tenía era su relación con Dios. Todo lo demás, hermanos, es pasajero y nos va a fallar. Un día esa casa bonita que a lo mejor usted tiene, va a venir un temblor o le van a decir que hay un agujero aquí en la ciudad y que hay que deshabitar. Ese carro, esa moto, cualquier cosa que tengamos es pasajera. En un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer. Pero lo más importante que usted tiene y que nadie se lo puede quitar, al menos que usted endurezca su corazón y la pierda, es la presencia de Dios. Y Moisés dijo, yo prefiero quedarme aquí en el desierto contigo
que perder tu presencia. Hermanos, la segunda petición que debemos hacer propio para nosotros en este 2022, Señor, es que tu presencia esté conmigo en este 2022. Si no, yo no quiero más. Mejor llévame. Mejor llévame, Señor, a tu presencia. Antes que yo blasfemar tu nombre, antes que yo desviarme de ti. Y hermanos, ¿a qué se refiere uno cuando dice que tu presencia vaya conmigo en este 2022? Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la presencia de Dios no va y viene porque habita en nosotros en el Espíritu Santo. ¿A qué nos referimos con esto? Es a tener una relación personal, íntima con ese Dios que alabamos, con nuestro Dios. De eso se trata. ¿Qué es lo que nos distingue? Dice Moisés, para ir terminando en el versículo 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Noten, hermanos, que Moisés les dice no solo que la presencia de Dios vaya con él. Fíjense lo que le dice en el versículo 16, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados. Hermanos, me llama mucho la atención cómo Moisés fue un intercesor para su pueblo. Un gran intercesor, porque él no dijo con que la presencia de Dios vaya conmigo suficiente, no. Él intercedió, Señor, no solo conmigo, sino con tu pueblo, con nosotros. Debemos preocuparnos porque como pueblo de Dios sigamos en la presencia de Dios, no solo a nivel personal, sino mis hermanos en la fe también. ¿Usted sabe qué significa Emmanuel? Dios conmigo, con nosotros. La presencia de Dios se manifiesta en comunidad. Así oramos, Padre mío, no, Padre nuestro. El pan nuestro. Perdónanos nuestras deudas. No nos metas, hermano, oremos para que todos nosotros habitemos en la presencia de Dios. ¿Qué significa entonces, hermanos? Y con esto concluyo. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios nos acompañe. Creo que hay un malentendido cuando pensamos que el hecho de que la presencia de Dios nos acompañe significa que no van a haber ya problemas. No, eso no quiere decir que la presencia de Dios nos acompañe. Que sin la presencia de Dios nos acompaña, ya no vamos a sufrir enfermedades, problemas. No, eso no significa. La presencia de Dios acompañó a Moisés y pasó grandes sufrimientos. Pero nunca iba a estar solo. Hermano, usted nunca estará solo si la presencia de Dios le acompaña. Ahora, en resumen, 2 peticiones hemos visto. La tercera la vamos a dejar para el próximo domingo, que hacemos propias nosotros como iglesia este año. Número 1, quiero conocer más a Dios. Y número 2, quiero que su presencia me acompañe al entrar a este nuevo año. Si Dios no va con nosotros, dice Moisés, yo no quiero seguir más. Yo no me muevo de aquí. La pregunta es, hermanos, ¿en qué momento nosotros podemos perder la presencia de Dios? ¿A qué nos referimos con eso? Es cuando dejamos de tener comunión con Él. Y la pregunta es, ¿puede una iglesia perder su comunión con Dios? Por supuesto que sí. ¿Puede el pastor perder su comunión con Dios? Por supuesto que sí. Todos aquí, hermanos. Si nos descuidamos, podemos perder. Y hay una iglesia, hermanos, que perdió esa comunión con Dios. Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea. Y miren, hermanos, con este texto terminamos.
en el que el Señor Jesús dice lo siguiente, leamos juntos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A mí me llama mucho la atención, hermanos, ¿qué quiere hacer Jesús con nosotros? Al abrir la puerta, ¿qué es lo que hace Jesús con nosotros, hermanos? Ir a cenar, dice, a comer. ¿Sabe que usted que a Jesús le gusta comer con sus discípulos? Lo vemos comiendo en todo su ministerio. Y es más, cuando resucita, ¿qué es lo que le hace a Pedro y a sus discípulos? Unos pescaditos asados, ¿verdad? Para el almuerzo. Mire, hermano, esto es especial. ¿Sabe por qué? Porque ¿a qué nos está invitando aquí Jesús, hermanos? A comidita. ¿Y sabe por qué? Porque eso es comunión, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en las comidas es cuando salen muchas cosas que no nos enteramos. Aquí. Por eso es que extrañamos nuestro tiempo de la refa, ¿verdad? Eso es espiritual también, eso es parte de la adoración. Y primero Dios ya las vamos a tener. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Yo estoy tocando la puerta para ver si alguien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo no dudo que usted tenga a Dios en su corazón, pero sí dudo que tenga una comunión con Él. A veces Jesús está ahí, hermanos, pero es un perfecto desconocido. Es un perfecto extraño. ¿No es cierto que pasa a veces con esposo y esposa? Que vivimos en la misma casa, comemos en la misma mesa, pero ya no hay comunicación, ya no hay comunión. Y eso mismo nos puede pasar, o quizás nos pasó en el 2021, en que Dios estaba en la casa, pero no hablábamos con Él, pero no comíamos con Él. Yo quiero invitarle a que haga de su 2022 estos dos objetivos. Señor, yo quiero conocerte en este 2022 por encima de cualquier cosa. Y número 2, que tu presencia no se aparte de mí. Yo quiero tener una comunión como Moisés tenía contigo. Amén. Pongámonos de pie, amada iglesia. Y hoy tenemos la cena del Señor aquí servida. No se lo pierda. Dios quiere tener esa comunión con usted, porque Dios le ama. Y Dios nos invita este primer domingo del 2022. Yo quiero tener comunión contigo. Amado Padre, perdónanos, Señor, si hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de tantos objetivos, tantas metas y proyectos para este año, pero no habíamos pensado en lo que Moisés hoy nos ha hablado. Padre, tu iglesia Castillo Fuerte se une este primer domingo, Señor, para reconocer que todavía no te conocemos. Todavía nos hace falta, Señor. Hacemos de nosotros como iglesia nuestro principal objetivo. Queremos conocer al Dios de Moisés,
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Enséñanos tu camino en este año 2022. Enséñanos a conocerte, Padre, de una manera más profunda, de una manera más íntima. Y número 2, Señor, que tu presencia sea algo palpable, real, dinámico y fresco todos estos días del año. He aquí que Jesús prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Padre, perdónanos porque nos perdemos de esa comunión. Nos perdemos de esa intimidad, porque andamos muy ocupados, andamos muy ajetreados, andamos, Señor, con muchas cosas, con el teléfono todo el día, revisando nuestras redes sociales, y nos perdemos de lo más hermoso y lo más especial que podemos tener en este 2022. Aquí está tu pueblo, Señor. Solicitamos, si hemos hallado gracia delante de ti, se nos pueda conceder conocerte más y tener una relación más íntima contigo, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre, Padre. Te damos nuestra adoración, te damos nuestra alabanza y nos dedicamos a ti, Padre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús decimos amén y amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Continuamos con nuestro programa en esta hora.